La temporada final de Dark se vuelve más y más compleja conforme los episodios avanzan. En este video te daré una explicación de lo que pasó al final y en la descripción te dejaré un link donde podrás ver una explicación de toda la temporada que realmente vale la pena ver. No olvides suscribirte al canal si te gusta este video. El final de Dark, para no perder la bonita costumbre, lo podemos dividir en tres partes que tienen su nivel de complejidad y que tenemos que fragmentarlos para poder entenderlo lo mejor posible. La primera parte es la explicación de todos los viajes que son posibles realizar. En primera instancia, los viajes en el tiempo que te llevan al pasado y al futuro, y donde se explica que si tu yo del futuro existe, no hay manera de que pierdas la vida, ya que algo o alguien lo evitará. Este viaje está representado por la triqueta. Hasta aquí todo bien. La segunda es el viaje entre mundos, que al estar conectados ambos influyen el uno con el otro a través de todas las acciones que se realizan. Si bien Marta, al ser la madre, la dadora de vida, ella siempre estará del lado de la preservación de forma natural, aunque esto conlleve un sufrimiento. Este concepto también es tocado por la película The Arrival y por su parte Adam, que quiere evitar a toda costa la creación de un bucle que lo llevó a la locura, ya que supo que cada uno de los pasos que daba estaba estratégicamente planeado para conservar el bucle que tanto quería destruir y que solo lo llevaba al mismo punto una y otra vez. En este infinito viaje se introduce el símbolo que tiene una explicación en dos vertientes: el límite interior y el límite exterior, que son la tercera manera de viajar entre el tiempo y el espacio a través de los mundos, con el concepto de la superposición cuántica, retratado por el más famoso experimento en este campo, el gato de Schrödinger. El gato está vivo y muerto a la vez hasta que el observador le da la propiedad tangible sobre la vida o la muerte. Este concepto te lo explico más a detalle en mi video de la serie Travelers, que te dejo en la descripción, una serie que te recomiendo después de Dark. Con todo esto dicho, se nos revela que Marta aprovecha esta pequeña brecha cuando los mundos se entrelazan. Este punto específico es cuando Marta va a rescatar a Jonas. Ella al mismo tiempo lo rescata en el límite interior y no lo rescata en el límite exterior. Cualquiera de estos dos estados de superposición la conducen de nuevo al mundo B, con o sin Jonas. Aquí vale la pena poner especial atención. Si bien hay dos Martas alternativas, no es que pertenezcan a dos mundos similares. Ellas pertenecen al mismo mundo, pero al entrar al mundo A, ambas alternativas son tomadas por ella. En una, ella muere y en la otra, ella vive. Si ella decide rescatar a Jonas y trabajar para Adam, dándole al extraño la partícula de Dios en 1888 y huyendo con la esfera al 2053 con Adam, lo que posteriormente la lleva a ser capturada y destruida por la fuerza de dos apocalipsis. En esta posibilidad, Jonas es enviado al mundo B para desencadenar estos hechos, embarazar a Marta y conocer a Marta antes de que ella lo salve, y que él pueda ser rescatado y posteriormente ser asesinado por una Marta que te explico a continuación. Esa otra posibilidad es que justo antes de intentar rescatar a Jonas, Bartosz aparecerá también en el mundo A para detener a Marta. Bartosz viaja gracias a su versión más adulta que lo rescata antes del apocalipsis del mundo B. En esta versión, Marta entiende el amor de madre y es marcada con una cicatriz más grande para ser diferenciada. Esta es la Marta que le escribe la carta a Jonas y no la versión de Marta que trabaja para Sigmundus. En esta versión, Jonas muere en el apocalipsis, pero aún así, Marta ya había conocido a Jonas evidentemente, ya que su otra versión lo salvó, y por consiguiente la embarazó también. La entrada al mundo A solo se fragmenta en esa pequeña escena, pero ambas están ligadas a la posibilidad de Jonas siendo rescatado y asesinado. Cabe resaltar que ambas posibilidades nacen cuando Magnus y Franziska detienen a Bartosz y Marta de ir a la planta nuclear y se la llevan con ellos. En ambas realidades, Jonas ya había conocido a Marta y la había embarazado. Después de llegar a esta explicación que me rompió la cabeza, va una más complicada y todo esto sirve para comprender el final, se los juro. Cuando Claudia le explica a Adam que él no pudo destruir el bucle al matar a Marta, es cuando le introduce el concepto que les expliqué anteriormente, algo que ella también usó para estar muerta cuando Noah le dispara y viva con Adam a la vez. Es aquí cuando Adam pretende hacer uso de este mismo principio para al fin poder destruir el ciclo. Aquí Adam llega en el apocalipsis cuando Marta no rescata a Jonas, creando otra posibilidad más. Jonas es rescatado por Adam y llegan al mundo B.
Aquí Adam le explica que tiene que llegar antes de que Marta tome las dos posibilidades anteriores y llevársela para que no se desencadenen los hechos que provocan que el universo se fragmente en dos. Esto es cuando Marek Tannhaus y su familia mueren en un accidente automovilístico en el mundo de origen y lleve a H.G. Tannhaus a que por error destruya su mundo y cree el mundo A y mundo B. Aquí podemos entrar en la segunda parte del video, cuando Claudia le explica que existe un puente entre los tres mundos donde el tiempo se detiene por un nanosegundo y es lo que ocasiona todos los hechos. Marta y Jonas toman este puente y se encuentran en una versión similar a Interstellar cuando Cooper encuentra la cuarta dimensión, el tiempo. Esta parte es mega importante y genera la pregunta de si realmente destruyeron el bucle. Mientras Adam se encuentra con Eva, este la amenaza con una pistola y Eva le explica que es así como acaba su vida una y otra vez en este ciclo sin fin. Adam le quita las balas a la pistola y Eva dice que esta es la primera vez que esto ocurre así, pero ¿recuerdan lo que les dije de la superposición cuántica? Todo existe y no existe a la vez. Mientras Jonas y Marta están en el puente entre los mundos, ellos ven a sus versiones más jóvenes y recuerdan que vieron eso al fondo del armario cuando eran niños. ¿Cómo es posible que ellos tuvieran ese recuerdo si era la primera vez que los eventos sucedían de manera diferente? La respuesta a esto es que las cosas no sucedieron de manera diferente, que esto debía suceder también. Ellos al entrar al tercer mundo o mundo de origen crearon el borde interior y exterior también a ese mundo. En uno de ellos Marek y su familia son rescatados y en otra simplemente no. Permanecen en ambos estados simultáneamente. Esta es la explicación más lógica del porqué de la escena cuando ellos se ven de niños. No se suponía que eso debía pasar, pero pasó. Como Claudia explicaba, tal vez en ambos mundos, A, B y origen, las cosas no suceden al mismo tiempo, tal vez en diferentes épocas, pero suceden. Esto da pie a la tercera y última parte de este video. Vemos un mundo donde ninguna de las personas nacidas por los viajes en el tiempo existe, ¿cierto? En esta escena está Katarina, que su nacimiento no tiene relación directa con los viajes en el tiempo. Ok, Voller y Benny, los hermanos que tampoco están conectados. Peter, que es hijo de Helge y Ulla de acuerdo al árbol genealógico. Helge es producto de una violación por parte de Anatol, presuntamente en la ocupación soviética en Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Y su madre Greta, que no tiene relación con los viajes en el tiempo. Hannah, que tiene una relación con Voller, ella es hija de Sebastian Kruger y no tiene relación con los viajes. Pero vemos a un personaje que en teoría no tendría que estar ahí, y un close-up sospechoso a una fotografía. Regina no tendría que haber nacido. Ella, de acuerdo al árbol genealógico, es hija de Tronte Nielsen, y si bien Claudia le dice que no es su hija, esto solo fue una mentira que se le dice a Eva y colocarlo en dicho árbol. Regina era en realidad hija de Bernd Doppler, y si bien la diferencia de edades es abismal, hemos visto cosas peores en esta serie y simplemente podría ser su sugar daddy. Pasando a la parte más sombría del final, Hannah tiene un déjà vu después de ver la chamarra amarilla. Un déjà vu que ella había soñado un día antes, como si ese error en la Matrix se estuviera cumpliendo gracias a las acciones de Jonas y Marta. Después de un trueno, ella explica cómo se sintieron los personajes del mundo A y B después de que todo acabara. Ella dice que hubo un gran estruendo y de repente todo estaba oscuro cuando el mundo termina. Un mundo sin luz donde ella se sentía reconfortada de que todo hubiera acabado. Sin cargas, deseos u obligaciones. Sin ayer, sin hoy y sin mañana. Ella está embarazada y se le ocurre que Jonas es una buena idea para nombrar a su hijo. Si bien esto no puede ser posible ya que nuestro Jonas solo es producto de Mikkel y Hannah y al no existir Mikkel ni los demás personajes en este mundo de origen, solo queda como un guiño de que ellos de cierta manera siguen atrapados en Vinden, que lo que más desean es un mundo sin él. Como si la condena los persiguiera aún después de todos los hechos que se realizaron para acabar con el bucle. Si analizamos detenidamente, un solo origen, el hijo de Jonas y Marta, no pudo haber sido. Yo saco la conclusión de que Hannah es responsable mayormente de ese origen. Ella es madre de Jonas, que es padre del sin nombre, y a su vez es madre de Silja, madre de Agnes, que se casa con el hijo de Jonas para tener a Tronte, que tendrá a Ulrich, que tendrá a Marta y Mikkel,
y este último será el padre de Jonas. Ella es la responsable directa del bucle al meterse con Egon y Mikkel y ahora con Waller. Es por eso que la escena final muestra un close-up de Hannah, el villano encubierto que siempre tuvo la serie, y por la que se desencadenan todos los nacimientos y relaciones a partir de los hijos que ella tuvo. Es por eso que este final abierto es simplemente espectacular, tan abierto como cerrado posible. Yo por lo tanto te recomiendo que vayas a mi video donde te explico toda la temporada y cosas que tal vez te perdiste. Nos vemos en un próximo video.